Y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy hablemos del nuevo lanzamiento de la gente de Tribari Tech, Tribari Technologies, su Sinusoid Compressor, ¿ok? Recordemos que Tribari Technologies son los desarrolladores del increíble plugin de ecualización Kirchhoff EQ, la competencia directa, dicen algunos, del famoso Fat Filter, el Q3 específicamente, y he escuchado de muchos decir que el Kirchhoff es superior al Fat Filter Q3. No quiero entrar en esa discusión, quiero centrarme ahorita en esta nueva belleza. Ya el Kirchhoff tiene pedigrí y tiene reputación de ser una increíble herramienta de ecualización, ya que recrea muchísimas unidades dentro de sí mismo, y este Sinusoid hace exactamente lo mismo. Dicen ellos que va a ser el plugin definitivo de compresión que vamos a necesitar porque es un plugin todoterreno, con un sonido inigualable, gran calidad, adaptabilidad entonces a cualquier tipo de audio, cualquier tipo de género musical en el que trabajes, cualquier proyecto, y lo mejor, recrea 24 estilos distintos de compresión, ya que recrea 24 tipos de compresor, de los cuales son 12 vintage y 12 compresores modernos. Así que tenemos lo mejor de ambos mundos, el que le gusta lo clásico y el que le gusta lo moderno. Está disponible a través de la plataforma de Plugin Alliance. Puedes adquirir el plugin de forma directa, hacer una única compra, o puedes obtenerlo por suscripción, como es mi caso específicamente. Y al final de año, si tienes la suscripción, puedes quedarte, elegir, dependiendo del plan que tengas. En mi caso me permiten elegir 10 plugins a final del año, los cuales ya serán de forma definitiva míos, y ya ese hace parte entonces de esa lista de esos 10 plugins a elegir. Vamos a mirar un poco a detalle entonces lo que tenemos en esta herramienta y vamos a probarlo para que veas cada una de las opciones que ofrece. Quizás sea una revisión extensa, pero quiero que conozcas cada parte, qué función cumple. Inicialmente tenemos parte superior para acceder a todo lo que tiene que ver con gestión de preset. Podemos cargar preset, guardar los nuestros, resetear al que viene por default, guardar un preset nuestro como el default, acceder a los ajustes de fábrica. Desde aquí damos clic y tenemos acceso a esos ajustes, y luego tenemos por último acceder a la ayuda en línea y al about como tal del plugin. Entonces acá podemos junto a él rehacer y deshacer ajustes, podemos hacer comparativa entre dos ajustes, copiar ajustes entre esos dos estados. Desde aquí bypassamos el accionar de la herramienta, y al frente tenemos entonces acceso a algo que se llama display. Desde aquí podemos nosotros visualizar, por ejemplo, la velocidad en la que vamos a visualizar entonces en esta pantalla FFT, la representación de las formas de onda, de las curvas de ecualización. Desde aquí tenemos para visualizar velocidad media, muy lenta, lenta, rápida o muy rápida. Por default tenemos media. Si cambiaras, por ejemplo, a muy lenta y quisiera regresar a que viene por default, simplemente dale clic acá. ¿Okay? Tenemos entonces para visualizar aquí en la escala valores máximos que quieras visualizar. En este caso viene por default 5 decibeles, pero podría elegir 20 y ves cómo la escala inmediatamente cambia. También podría tener valor máximo 12 decibeles, y de igual forma el valor mínimo también puedo cambiarlo. Por default son menos 54, pero podría elegir 72 o podría elegir menos 9. Es lo que vas a visualizar en esta escala, en esta pantalla FFT. Para resetearla simplemente dale clic acá y regresas a los valores que vienen por default. Luego tenemos in-out, que básicamente nos permite ajustar la ganancia de los niveles de entrada con respecto a la ganancia de los niveles de salida, y podemos jugar con la panorámica de ambos, y podemos desde aquí hacer inversión de polaridad también de ambos. ¿Okay? Luego de nuevo tenemos acceso a todo lo que son opciones de configuración. Al final hablaré de esto un poquito, y tenemos por aquí para escalar su interfaz a un tamaño completo, muy útil si tenemos pantalla táctil, por ejemplo, esa opción. Si trabajas en un portátil y quieres visualizar de mejor forma entonces los controles, esa opción puede ser muy útil, aunque podemos desde la esquina inferior derecha escalar un poco su interfaz también de esta manera, ¿ok? Y de esa manera entonces jugamos con la escala del tamaño de la interfaz en pantalla. Luego nos encontramos en la parte inferior con la posibilidad de, por ejemplo, visualizar la curva de ecualización, la curva de compresión. Desde acá tenemos el panel de umbral y tenemos para visualizar también el sidechain. También podemos desde acá activar el oversampling. Mínimo tenemos 2x, máximo tenemos 16x, y en la parte central tenemos acceso a los ajustes de fábrica. Desde él tenemos acceso a categorías como vocales, otras categorías como piano, por ejemplo un pop suave, stream. Tenemos para masterización, guitarras, baterías, para usos de mezcla y para sonidos de bajo. Desde el disquete que tenemos a la izquierda podemos guardar nuestros presets, y con las flechas claramente desplazarte entre los mismos. Luego tenemos un parámetro que se llama hold, y este parámetro nos va a permitir simplemente moviéndolo. Máximo tenemos acá 500 milisegundos, como puedes ver. Podemos establecer la duración durante la cual se va a mantener la reducción de ganancia máxima que vamos a aplicar. Un tiempo de espera corto, por ejemplo, valores mínimos, pues puede aumentar la transparencia de la reducción de ganancia que estemos aplicando al audio. Mientras que si tenemos un tiempo de espera más largo, podemos producir el famoso efecto de bombeo. Dependerá de lo que estés procesando y de lo que quieras lograr, puedes experimentar con ese parámetro de hold, de sostenido. Tenemos el famoso look ahead, la anticipación, que es un análisis que hace la herramienta al audio que está procesando con el fin de hacer una captura perfecta
o ideal de transitorios. Desde aquí ajustamos entonces el look ahead máximo. Tenemos, como puedes ver, 20 milisegundos para elegir, pero puedes experimentar. Recuerda que esta opción va a agregarte latencia a la hora de trabajar con la herramienta. Por eso es útil usarla en el proceso de mezcla o masterización. Durante grabación, si la activas, tendrás entonces latencia en tu DAW, aunque puedes compensarlo utilizando el modo de compensación de latencia que integran algunos de AW. Y por acá damos clic y accedemos entonces a todo lo que es el lavado de información y demás, ok, la versión del plugin. Luego tenemos acá lateral derecho, acceso a los búmetros. Tenemos entonces búmetros que indicarán niveles de salida y búmetros que indicarán niveles de entrada, y en la parte central el nivel de reducción de ganancia o compresión que estamos aplicando de cada canal, tanto izquierdo como derecho para los tres casos. Y en la parte central entonces vamos a hablar del panel del umbral, que es el panel que tenemos acá en la parte izquierda. Este panel entonces nos va a visualizar, nos va a mostrar curvas, por ejemplo, del umbral. Podemos ajustar desde el punto el nivel de umbral, pero también puedes hacerlo claramente desde el dial principal o simplemente arrastrando la línea que tenemos en sentido horizontal. También tenemos entonces para visualizar la curva de compresión, la relación de compresión. Entonces desde aquí movemos y vas a visualizar esa relación que estás manipulando. Y esa línea que vemos por aquí discontinua, podemos verla un poco más acá. Esa línea simplemente lo que nos indica es el nivel de entrada con una relación de 1 a 1, ¿ok? Y si reproduzco audio, no lo vas a escuchar, pero quiero mostrarte otras formas de onda que van a aparecer para poderte explicar entonces qué significado tienen. Empezamos a visualizar esta onda azulita que aparece y desaparece. Voy a darle Make Up para que la puedas ver un poco más grande. Esta onda azul que ves acá representa el nivel de entrada en tiempo real de nuestro audio. Ahora vamos a dar doble clic, regresamos estos dials a sus valores que tienes por default. Voy entonces a comprimir, a mover el umbral y vas a empezar a visualizar esa forma verde en la parte superior. Esta representación gráfica nos indica claramente la intensidad o cuánta compresión estás aplicando a tu audio, ¿ok? Eso es simplemente una representación gráfica de la intensidad de la compresión. También lo puedes visualizar acá en el búmetro que indica la reducción de ganancia. Vamos entonces a aumentar aquí la ganancia para poder visualizar otras áreas de color, y esta área gris nos muestra entonces la forma de onda del audio de salida, mientras que esta, que es un gris más oscuro que se camufla entre el gris claro, básicamente representa la forma de onda del audio de entrada. Ahora, si observamos los laterales por acá, voy a aumentar entonces aquí el input gain. Vas a visualizar acá una forma de onda que se mueve. Esta forma de onda es el histograma de los niveles de entrada y salida. Aquí vamos a visualizar los picos de las posiciones aproximadas tanto del audio de entrada como de salida. Esto nos va a servir como una referencia gráfica para establecer un umbral, por ejemplo, por encima del pico más alto, que es una práctica común para claramente empezar a determinar los niveles de compresión. Y eso es básicamente lo que tenemos entonces en la representación gráfica en pantalla. Vamos a regresar todo eso a sus valores que vienen por default, ¿ok? Luego tenemos los distintos controles entonces para manipular ya el audio comprimiéndolo. El primero es este que vemos acá, el umbral, ¿ok? Vamos a ajustar entonces cuánto queremos comprimir. Y vemos entonces que este umbral tenemos una franja púrpura. Vamos a llevar el umbral un poco más abajo. Tenemos una franja púrpura, allí la puedes ver cómo se mueve alrededor de la perilla. Y eso refleja el valor especificado por la perilla, en este caso el valor que yo haya establecido, mientras que la franja púrpura más clara y el valor superior en la parte izquierda que tenemos por acá reflejan la reducción de ganancia en tiempo real. La franja azul que vemos allí también que se mueve y que se encuentra alrededor entonces del día, y el valor azul en la parte superior derecha, ese que tenemos acá, reflejan el valor en tiempo real del nivel de entrada. Ahora podemos monitorizar cuánta reducción de ganancia estamos aplicando al audio, o sea, cuánta compresión. Para eso tienes ese pequeño audífono, lo activas y vas a escuchar entonces como el delta, en este caso, cuánta compresión estás aplicando, y puedes determinar si te estás pasando o si es la adecuada. Y desactivándolo regresas entonces al modo normal de procesamiento, así de sencillo. Luego tenemos junto a él el input gain o ganancia de entrada. No solamente aumenta la ganancia de entrada, sino que también va a aumentar el nivel de compresión que estamos aplicando a nuestro audio sin tener que manipular el umbral. Simplemente aumentas ganancia y con eso tienes compresión. Recordemos que ese es el principio de algunos compresores que no usaban el famoso umbral. Simplemente con el input gain empezamos a comprimir, y aquí aplican el mismo principio. Si escuchamos esto, vas a notar que obtengo compresión con el umbral o simplemente dejando el umbral quieto pero jugando con la ganancia de entrada. Vamos a escucharlo. En la medida que ajusto el umbral,
comprimo el audio, pero también dejándolo quieto, simplemente subiendo el input gain, obtengo el mismo resultado de compresión. Ya tú puedes jugar entonces con estos dos parámetros para obtener mayor nivel de compresión si es lo que estás buscando. Junto a él tenemos entonces la relación. Luego de ajustar el umbral, entonces todo el audio que esté por encima del mismo se va a comprimir. Y tenemos entonces cuánto queremos comprimirlo, que sería la relación. Luego tenemos la rodilla, que no puede faltar. Y con esto entonces básicamente si observas acá esa curva de ecualización, en el momento que yo muevo entonces acá el NIV, puedo suavizar la curva. Eso básicamente nos permite, como su nombre indica, ajustar el punto de inflexión de la curva del umbral. Y ese parámetro va a determinar qué tan duro o qué tan suave la compresión se va a comportar. Cuanto más pequeña entonces es la rodilla, pues evidentemente más fuerte será la curva de compresión y viceversa. Compresiones más suaves pues pueden aportar a un sonido relativamente más natural, pero en algunos casos podemos utilizar una compresión de pronto un poco más dura para obtener un sonido menos natural. Lo ideal es experimentar y dependerá de la fuente de audio. En voces suele utilizarse mucho compresión suave, en partes como baterías y bajos dependerá también claramente de la interpretación. Podemos utilizar rodillas duras, pero siempre experimenta. Luego tenemos junto a él algo que se llama rango, que es este parámetro que tenemos a la derecha. Y este rango nos permite aplicar una limitación de la reducción de ganancia máxima, ¿ok? Interesante, por ejemplo, cuando el rango lo establecemos, digamos aquí a menos 6 decibeles allí aproximadamente, sin importar cómo yo establezca el umbral, por ejemplo, y el ratio, la relación, la reducción de ganancias solo subirá a 6 decibeles. Así que este rango viene a ser una herramienta, una opción bastante útil para evitar la sobrecompresión, por ejemplo. Esos parámetros a veces son ignorados por muchos, pero realmente ese parámetro ayuda a mejorar de manera significativa lo natural de una compresión, la naturalidad de una compresión. Escuchemos un poquito entonces lo que obtenemos con este parámetro. Percibes allí entonces, en la medida que bajo el rango, valores entre 5 o 6 decibeles me permiten aplicar compresión, pero de una manera más suave, claramente, sin sobrecomprimir. En el momento que lo subo, pues voy a tener entonces mayor compresión. De hecho, en la gráfica la estás viendo su comportamiento, básicamente. Luego nos encontramos al otro extremo, el make-up. Compensación de ganancia puede ser manual, como viste hace un momento, viene por default manual, pero puedes activarla para que sea automática esa compensación y tenemos el dry wet para procesamiento paralelo. Luego nos encontramos en la mitad de la compensación de ganancia y de los parámetros de umbral, la parte de las envolventes de tiempo. Tenemos entonces el parámetro de ataque, que es el primero que tenemos aquí para manipular, que básicamente nos permite determinar o ajustar el tiempo que transcurre entre que se activa la reducción de ganancia y se alcanza como su máximo nivel. Con él determinamos cuántos transitorios deseamos que pasen o cuántos transitorios deseamos capturar. Entonces, el momento de comprimir menores tiempos de ataque, por ejemplo, pues simplemente van a disminuir la fuerza de los transitorios y van a traer pues mayor sensación de compresión en el audio. Siempre lo ideal es experimentar con esos parámetros, pero viene acompañado de un parámetro o de dos parámetros, mejor bastante particulares, y el primero es este que se llama clamp. Desde aquí lo ajustamos, valores porcentuales básicamente. Ese clamp va a ayudarnos entonces a evitar situaciones que yo creo que muchos hemos experimentado, y es que es posible que cuando usamos compresores con tiempos de ataque cortos, eso va a conducir a un sonido a veces artificial. Dependerá mucho del compresor y de la fuente de audio que estemos procesando. Mientras que un tiempo de ataque un poco más prolongado va a dejar que algunos transitorios pasen sin recibir sobrecompresión o sin ser comprimidos o sin ser tocados por la compresión. Por ejemplo, es posible que uno determine ataques lentos, por ejemplo 50 milisegundos para obtener un sonido vocal potente. Sin embargo, muchos transitorios se pueden filtrar, no van a ser claramente comprimidos y van a crear como estallidos, sonidos ásperos entonces en la fuente de audio. A veces puede ser algo deseable para algunos, pero si prefieres suavizar esos transitorios, es posible que podamos hacerlo agregando otro compresor posteriormente, entonces con un tiempo de ataque un poco más corto. Pero ¿qué hicieron en este compresor? Básicamente su desarrollador nos insertó esta función clamp, ¿ok? Y esa función lo que hace es ofrecer una forma similar, pero más inteligente de recomprimir los transitorios que se han filtrado. Entonces, con eso simplemente apuntamos a los transitorios filtrados y los recomprimimos, así de sencillo. Y en la medida que aumentamos este parámetro, vamos a aplicar pues una reducción de ganancia adicional al contenido filtrado debido al largo tiempo de ataque que tengamos nosotros determinado, ¿ok? Así que viene a ser una opción bastante útil.
Pero eso no es todo. Debajo tenemos este parámetro que se llama declick. Y es muy útil esa opción cuando procesamos percusiones, por ejemplo, porque al procesar percusiones, especialmente las cajas, por ejemplo, de batería, incluso obteniendo un ataque bastante rápido, pueden fallar a veces en comprimir algunos transitorios que sean muy rápidos, que se conocen como clicks. De allí el nombre entonces que se le da a ese control. Y a veces son pues deseables, pero cuando no deseas tener esos clics en tu audio, muchos compresores no nos ofrecen la posibilidad de suavizarlos, pero esta opción que nos ofrecen aquí en este Synoiz claramente nos permite hacerlo con declick y es una opción que es súper valiosísima, especialmente diseñado entonces para eliminar los sonidos de los clics de los transitorios. Simplemente lo que hacemos es aumentar este parámetro y se aplicará compresión adicional a los transitorios que sean muy cortos, ¿ok? Está inspirado, nos dicen ellos, en un módulo de compresor clásico que impone una reducción extrema de ganancia que suena como si fuese un overdrive, ¿ok? Lo interesante acá con esta opción es que aunque hagamos ajustes duros de compresión, no realiza ningún tipo de artefacto sonoro o transitorio tipo clic molesto, ¿ok? Eso se debe a que va a aplicar pues un efecto de recorte duro después de la compresión, de modo que cada transitorio va a estar como limitado por esa postcompresión que va a aplicar entonces esta opción de declive. Así que ellos básicamente lo describen como un efecto entonces de overdrive especialmente diseñado para controlar entonces esos clips. Así que esas dos opciones nos permiten modelar de forma muy precisa la primera envolvente de este compresor, que sería el ataque. Pero también tenemos este otro slider que se llama Punch y Pump. Ahora voy a hacer algo aquí de una vez. Ves que cuando coloco el mouse aparecen esos globitos, los famosos tooltips. Voy a quitarlos, voy a irme aquí al piñoncito y Display Tooltips. Vamos a inhabilitarlo. Así de sencillo para que nos sigan apareciendo. Con Punch entonces tenemos la forma de manipular el ataque y la liberación de forma determinada, de manera que la compresión produzca un golpe contundente o un resultado tipo bombeo, si es lo que buscamos. Entonces simplemente mueves hacia lo que tú quieras, pegado, pegada, punch o un poco de bombeo. Dependerá claramente de lo que estás procesando con esta herramienta. Y luego tenemos la liberación. La siguiente envolvente de tiempo la ajustas desde acá, pero si quieres que él en automático la aplique, simplemente dale clic a la A y habrá procesamiento de liberación en automático. Por default, la haces tú de forma manual y tenemos de igual forma dos parámetros adicionales para controlar o modelar mucho más esta envolvente de tiempo, que es el primero, tenemos el tide, y con el mismo podemos nosotros ajustar de forma casi automática los tiempos de ataque y liberación del contenido, pero de bajas frecuencias después de la detección. Entonces, con esto podemos como apretar básicamente el compresor, simplemente lo giramos hacia la derecha para que apriete mucho más y va a cortar automáticamente los tiempos de ataque y liberación para responder más rápido a los transitorios de baja frecuencia, lo que hace que pues, el efecto sea más cercano a un conformador de onda que a un compresor. Pero, por el contrario, si lo giramos hacia la izquierda, el tiempo de ataque y liberación para contenido, por ejemplo, de bajas frecuencias será extendido. O sea, el rango de extensión se basa en el estilo de compresor que nosotros seleccionemos. ¿De dónde escoges esos estilos? De acá. En un momento hablaré de eso, ¿ok? Pero entonces, cuando lo giro hacia la izquierda, no vamos a sentir entonces que aprieta, sino que vamos a sentirlo el efecto contrario entonces en nuestros audios. Debajo tenemos un parámetro que se llama Sensitive. Y con este parámetro ajustamos la cantidad básicamente de liberación adaptativa que el plugin va a aplicar. Eso es útil para transitorios pequeños y rápidos. Entonces, cuando habilitamos esa opción, el parámetro de liberación se va a ajustar automáticamente para que coincida con diferentes transitorios con el contenido de audio que estemos procesando. Cuanto mayor sea la sensibilidad, esa sensitive hacia la derecha, más amplio será el rango adaptativo entonces que vamos a aplicar. Por ejemplo, si lo dejamos a un 0%, pues mantiene fijo el valor de la liberación que ya hemos nosotros establecido con este otro parámetro. Mientras que si lo llevas al 100%, su comportamiento será similar a tener la liberación en automático. Así nos indica el desarrollador. Lo ideal será experimentar entonces con valores intermedios. Puedes ver que en la medida que yo muevo entonces ese sensitive a la línea externa al dial, que es como un azul claro o violeta claro, empieza entonces a moverse. Lo que estamos visualizando aquí es el tiempo de liberación real después de la adaptación, ¿ok? Eso es básicamente. En el otro extremo tenemos entonces unos parámetros de pico y compresión ERMS. En términos generales, la compresión de picos, que sería hacia la izquierda total, lo que hace es capturar de forma rápida esos transitorios que estén en nuestro audio, pero va a introducir una mayor sensación de compresión, mientras que si te vas a la derecha RMS, la compresión va a aportar un sonido más natural con un ataque suave, pero puede tener algunas fugas transitorias, y eso debido a su respuesta un poco más lenta.
Me preguntarías, entonces, ¿cuál sería lo ideal? Pues lo ideal para mí, que puedes experimentar, sería llevarlo a un término medio, aunque dependerá mucho de lo que estés procesando. Si estás procesando sonidos percusivos, baterías, pues prueba con picos. Si estás procesando una mezcla o máster, pues experimenta con RMS. Pero si quieres lo mejor de ambos mundos, llévalo a un 50% o un aproximado. De esta manera no solo puedes preservar la ventaja de la compresión de picos para agarrar transitorios, sino que también vas a lograr la característica de liberación suave de la compresión RMS, ¿ok? Lo ideal con esto será siempre experimentar. Luego tenemos junto a este parámetro el FFFB. Básicamente, eso hace referencia a dos tipos de compresión, la feed forward y la feedback, ¿ok? Entonces, con esta perilla simplemente la podemos utilizar para cambiar o mezclar entre el modo de avance suave o el modo de retroalimentación. Esa compresión feedback, por ejemplo, es una compresión que la encontramos a menudo en dispositivos de compresión clásicos. Esta puede agregar entonces un sabor vintage a nuestro audio, un sabor único e impredecible. Lo ideal es experimentar, ¿ok? Este plugin implementa entonces ambos tipos de compresión, lo que nos permite no solo cambiar entre los dos modos, sino también utilizarlos a un 50%, por ejemplo, para mezclarlos. Y algo a tener presente es que en este modo feedback, los controles, por ejemplo, de umbral que tenemos acá, y el parámetro de relación no pueden controlarse con precisión. Los valores que están mostrando acá, dice el desarrollador, que son valores de referencia aproximados a los valores reales, ¿ok? Así que es útil para experimentar. Prueba ambos con la misma fuente de audio y al final decántate con la que consideres te ofrece mejor resultado sonoro. Y a su derecha tenemos la posibilidad de controlar o generar armónicos pares e impares. Teóricamente hablando, recordemos que los compresores regulares solo generan armónicos de orden impar, lo que hace que muchos de ellos suenen ásperos y hasta agudos. Sin embargo, esta herramienta ofrece pues una opción para generar artificialmente no solamente impares sino pares también, que proporcionan un sonido cálido y agradable que recuerda mucho a los compresores analógicos de válvulas. Podemos girar claramente de par a impar para aumentar la riqueza de los armónicos, pero hay que tener presente que más armónico significa más potencia, por lo que la compresión se marcará mucho más en tu audio. Entonces puedes experimentar quizás con un 50%, pero eso lo dejo a tu discreción. Y tenemos acá los estilos de compresores, que tenemos, como te indico, 24. Como están divididos, organizados, parte superior tenemos los 12 que corresponden entonces a los clásicos y en la parte inferior los 12 que corresponden a los modernos, ¿ok? Cada uno pensado para darte entonces unos caracteres sónicos bastante particulares. Y claramente desde esta lista tú eliges el que tú desees. Compresores VSA, tenemos tipo glue para cohesionar elementos en una mezcla, tenemos un compresor tipo VSA americano, tenemos este Black VSA, tenemos este otro Rec VSA también, pero también tenemos este Dix VSA, que dicen ellos que es un compresor que va a agregar mayor riqueza, mayor saturación, pero también tenemos este que se llama Black Fed, que recrea casi que un 1176, pero también tenemos este Blue Fed, también tenemos este Vintage Octo, que básicamente recrea un LA2A. Tenemos este puente de diodos, Body Mood, que no puede faltar, y uno de tubos. Y en los modernos tenemos, entonces, si quieres un carácter limpio, que ese es el que viene por default cuando cargamos el plugin, que es útil para todo, tanto mezcla como sonidos independientes. Pero también tenemos este, si quieres un sonido apretado, más abierto, natural, para partes vocales, para sonidos de plug, un poco más suave para baterías, algo duro si quieres, algo fuerte para buses o para masterización. Tú ya eliges, simplemente parametrizas y eso sería todo. Y esos serían los controles a primera vista para configurar. Pero si doy clic aquí donde dice Sidechain, puedo abrir entonces el ecualizador de cadena lateral. Desde acá arriba entonces lo habilito y podría simplemente doble clic y agregar distintos puntos de ecualización. Botón derecho, puedo cambiar la forma, puedo elegir un filtro distinto entonces con el cual yo desee parametrizar mi proceso de ecualización. Acá tengo un Tile EQ en este momento. Y desde acá puedo jugar con ganancia, compensar ganancias si fuese necesario. Puedo activar el sidechain externo. Desde aquí haría la audición claramente. Dependerá de tu DAW en Cubase y simplemente armo el plugin acá, me voy al piñón y elijo la fuente sidechain externa, en el caso que use sidechain externo. Y tengo aquí para jugar entonces con el linkeo de los canales izquierdo y derecho como quiero
cuánto procesamiento quiero aplicar uno con respecto al otro. Si lo dejo al 100% va a aplicar entonces la misma cantidad de compresión a ambos canales. Eso es bueno porque conserva la imagen en serio, pero podemos jugar con valores como el que aconsejan ellos acá, 70%, que se va a ajustar mucho el comportamiento dinámico de cada canal. Y tenemos los modos de operación. Tenemos el estéreo, por ejemplo, pero aparte de eso tenemos entonces para trabajarlo en modo mid-side o solamente en la parte central, los laterales. Este MS es que él va a detectar la señal media para el procesamiento de la señal lateral, y por último SM es que él va a detectar la señal lateral para el procesamiento de la señal media. Así de sencillo. Tú eliges claramente de nuevo, das clic y ocultas el ecualizador de cadena lateral. Y por último, ya si me voy aquí al piñón de configuración, tenemos entonces las opciones de comportamiento, en donde tenemos las generales, en donde pudiste ver que yo puedo desde acá ocultar, por ejemplo, el panel de estilos, pero también puedo resetear o visualizar o no los tooltips. Y luego tengo las opciones asociadas a los knobs. Y la primera opción de un doble clic, yo puedo dar clic, yo puedo entonces resetearlo. Y eso simplemente lo que hace es definir ese comportamiento como el comportamiento para restablecer el valor de cualquier elemento de forma manual. También podría entonces usar el valor porcentual, en este caso la velocidad de arrastre del mouse y la velocidad del scroll del mouse. Quiero hacer ajustes finos, eso es interesante. Tengo por default la tecla Shift, pero puedo cambiar por las que tengo acá. O si quiero modificar algún control, tengo por default la tecla Control. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ejemplo, voy a cerrar, voy a abrir entonces acá el Sidechain EQ y vamos a cambiar por un modo campana. Y digamos que pueden observar ustedes que yo me muevo, pero no tengo valores, pero los valores que me muestran no son valores finos, en este caso de frecuencias, sino que son valores de salto grande. Pero si presiono Shift, tengo acceso a valores pequeños, ¿ok? Con esa precisión puedo hacerlo. Igual puedo hacerlo, pero en este caso en sentido vertical, que corresponde a la ganancia entonces de corte o realce. Y si tocara, por ejemplo, el umbral con un control clic, regreso al valor que viene por default también, simplemente doble clic y también puedo hacerlo, pero eso lo puedo configurar desde acá básicamente. Con relación entonces al EQ Sidechain, también podemos definir entonces el ajuste fino de la banda con la tecla Shift, o tú eliges la que quieras. Todos esos parámetros susceptibles claramente de ser configurados. Te soy sincero, como viene funciona perfectamente bien, pero puedes experimentar. Tenemos los asociados a la interfaz de usuario, por ejemplo, jugar con la escala, el tamaño del ancho, la altura de la pantalla, todos los parámetros que tú ves acá, el histograma, qué tamaño quieres que tenga, el tiempo de caimiento, los niveles del medidor de volumen, cuáles quieres que sea el valor por default, la forma de onda, pues a usar el suavizado. En cuanto al tema, tiene que ver con la parte de color, la estética del plugin, y por último la tasa de refresco viene por default a 60 cuadros por segundo. Tú ya eliges. Ahora, si cambiaste algo y no te gusta cómo quedó, simplemente dale Factory Reset Default State y le das OK y él resetea entonces a los valores que viene de fábrica, o simplemente dale Factory Reset Setting y dale OK y él resetea toda la configuración hasta los ajustes a los de fábrica y le das simplemente Close y eso sería todo. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta. Vamos a pasar a probar entonces esta belleza. Tengo como referencia una pequeña mezcla. Voy entonces a partir de un ajuste. Acá vamos a irnos aquí a la sección de Mastering. Vamos a cargar este que se llama Glue Mastering y vamos a hacer ajustes aleatorios a partir de este preset para que lo escuches en acción. Ya si deseas probarlo tú mismo, yo te dejaré un enlace en la descripción para que pases por él y lo descargues. Pruébalo 14 días totalmente funcional, o puedes adquirirlo a través de ese mismo enlace. Vamos a escuchar entonces esta belleza en acción.
Y evidentemente es un vistazo rápido. Ya lo que resta es que tú lo pruebes tú mismo. En este video quería mostrarte simplemente los controles que función cumplían, porque si los entiendes a detalle, podrás exprimir al máximo esta herramienta. Xenox de la gente de TV Pro. Y esa es básicamente la revisión de este nuevo compresor que llegó para quedarse. Te dejo enlace en la descripción para que lo pruebes tú mismo. Y yo con esto cierro este video, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer con un like, comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo contenido. ¿Quieres apoyarnos? Tienes a disposición el enlace a PayPal en la descripción y un botón de gracias. Y también aprovecho para invitarte para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro. En él estoy hablando de sintetizadores, instrumentos virtuales, librerías, sampler romplers y todo lo que necesitas para crear buena música. El enlace está en la descripción del video y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.